Quisiera que meditemos en la palabra de Dios en esta mañana calurosa de acá de Artigas. Y esta meditación de la palabra que vamos a desarrollar fue elaborada en Venezuela por nuestro hermano Arnaldo Sánchez. Dios realmente lo bendiga, lo siga usando en su trabajo, en su ministerio. Y quisiera compartir con ustedes esta meditación. Ven y ve. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a estar estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a concentrarnos en el versículo 46. Y hablando de Natanael, le dijo, versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Hoy en día se usa mucho la publicidad. Usted ve que hay publicidad por radio, por televisión, de manera gráfica. Usted viaja de aquí a Montevideo y a lo largo de la ruta usted encuentra que hay mucha publicidad de uno u otro producto. Va por el Ecuador y usted ve que hay publicidad. Cada negocio pone su publicidad. Usted prende la radio y escucha noticias, pero en las noticias también hay publicidad de algún producto, de algún negocio, de algún almacén, pero hay publicidad. La gente siempre está haciendo avisos publicitarios, siempre está haciendo publicación. Por lo general nosotros también lo hacemos y hacemos frecuentes invitaciones. De repente un cumpleaños, el día del cumpleaños de nuestra hermana, bueno, el hermano Daniel nos invitó, fuimos hasta allá, recibimos invitaciones también a hacer cosas también o a expresar o sentirnos de una u otra manera agradados en algún lugar. Hay invitaciones también en la palabra de Dios. Y en una oportunidad 2 niños estaban jugando en la playa. Y uno estaba exactamente frente al mar y otro estaba de espaldas al mar jugando con la arena. Y en eso viene una ola gigante. Y el niño que está de frente al mar le dice al que está de espaldas a él, le dice, mira la ola que viene, es muy grande, es gigante, para que tú la mires. Y el otro niño siguió jugando. No le hizo caso. Y después que pasó la ola, el otro niño se voltea y le dice al niño, ¿por qué no miraste? Y el niño le respondió, va, cuando venga otra vez, la miro. Y el niño le dijo, no, esa nunca más volverá. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, ese niño le dijo, esa ola nunca más volverá? ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido invitaciones? Y hemos tal vez recibido la invitación del Señor allá en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 22, cuando el Señor nos ha hecho la invitación a cada uno de nosotros, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Cuántas veces el Señor ha llamado a la puerta de nuestro corazón invitándonos para que vayamos a Él y sencillamente decimos como ese niño? Deja que después vendrá otro momento y en ese otro momento la voy a ver. Ahora no, en otro momento. ¿Cuántas veces el ser humano ha sentido que de una u otra forma Dios ha estado tocando la puerta de su corazón, llamándolo a través de su gran amor? Y el ser humano sencillamente dice, ahora no, por ahora no. Hay una palabra muy usada acá por los artiguenses. Cuando tú les ofreces algún producto, cuando estás vendiendo algo, y la gente dice, pa, por ahora no, pa, por ahora no. ¿Cuánta gente le dirá al Señor así, pa, por ahora no? Y el tiempo se va pasando a la eternidad. Y muchas veces rechazamos ese momento de invitación, arriesgándonos a que esa pudiera ser nuestra última invitación. ¿Cuánta gente recibió la invitación de Dios y la rechazó? ¿Cuánta gente recibió el llamado de Dios y la rechazó y al día siguiente no amanecieron? Hemos visto experiencias muy de cerca de gente que Dios quiso usarlas
gente que Dios estuvo llamando, gente que quiso entregar su corazón al Señor, pero dijo, por ahora no. Vamos a dejar para un poquito más luego. Allí en Venezuela, en la iglesia de Valera, los hermanos vivieron una experiencia con un joven. El joven trabajaba lo que es Acaute, allá es Corpuele. Y aquel hombre, aquel muchacho, rechazó el mensaje de salvación. Dijo, por ahora no. Para el próximo congreso yo entrego mi corazón al Señor. Para el próximo congreso me bautizo. Y fue dejando el tiempo pasar. Y ese tiempo nunca volvió. Un sábado de mañana, prestando servicio en un lugar, murió electrocutado. Hermanos, el tiempo aceptable es ahora. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Somos muertos al mundo, vivos para Dios. Cuando hablamos de morir, el creyente hablamos de morir para el mundo, pero vivir para el Señor. A eso nos está invitando el Señor. El Señor hace una invitación. Ahora, nos hemos preguntado en algún momento, ¿qué es lo que nos detiene? Hay gente que por prejuicio no quiere llegar a las cosas del Señor. ¿Qué es aquello que te ata para ir a Jesús? ¿Es acaso por lo que has visto? ¿Es el prejuicio acerca de lo que pudiera ocurrir después? Hay gente que no llega al Señor porque dice que, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirán mis amigos? Hay gente que rechaza el llamado del Señor porque sencillamente los preconceptos, los prejuicios, no los dejan avanzar. ¿Qué dirán? El qué dirán. Hermanos, nunca las barreras pueden ser un impedimento para llegar a Jesús. Ustedes recuerdan aquel personaje que dice que era chiquito de estatura, era pequeño, Zaqueo. Y Zaqueo dice que no podía llegar al Señor por causa de la multitud. Las multitudes hoy no se han terminado, hermanos queridos. Porque la multitud puede ser tu familia, puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, puede ser tu trabajo, que se interpone entre tu persona y Jesús. Y el Señor llamando a la puerta de nuestro corazón, el Señor invitando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero las multitudes, las barreras que hoy se presentan delante de nosotros, no se han terminado. ¿Y qué sucede? Que muchas veces por esas barreras o esas multitudes que se presentan, no le damos la oportunidad al Señor para que entre en nuestros corazones. El Señor quiere entrar. El Señor quiere limpiar. El Señor quiere hacernos vasijas útiles para su honra y su gloria. Pero no le damos la oportunidad al Señor para entrar. Y entonces, hermanos, el Señor nuevamente tiernamente, que conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros sinsabores, nos invita con tierno amor, hace esas invitaciones para tomar el control de nuestras vidas. Y hermanos queridos, eso quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Y en la palabra de Dios encontramos ese llamado maravilloso que hace el Señor a cada uno de nosotros. En el registro sagrado, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 43 al 51, quiero que analicemos un poquito la experiencia de Felipe y Natanael. Porque cuando vamos al registro, el versículo 43, quiero leer todo el episodio que menciona la palabra de Dios de Felipe y Natanael, porque dice, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. El Señor halla a un personaje llamado Felipe y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Miren, dice el registro sagrado. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Y Jesús, viendo que Natanael venía hacia él, dijo de él, he aquí un verdadero israelita
en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre los hijos de los hombres. Qué interesante el episodio de Felipe y Natanael. Felipe, hermanos queridos, una persona sincera que quería conocer la verdad y creía rápidamente. Sin embargo, a veces dudaba, a veces vacilaba en cuanto a qué decisión tomar frente a una determinada situación. Pero Natanael, según el registro sagrado, vemos que era una persona íntegra, una persona deseosa de hacer la voluntad de Dios, pero lleno de prejuicios. Natanael lleno de prejuicios, lo cual le impedía avanzar. Y fíjense que el registro sagrado, hablando de Natanael en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 113, dice, había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Dónde estaba Natanael? Hermanos, Natanael estaba allí cuando Jesús descendió al agua para ser bautizado. Entre esa muchedumbre, allí estaba Natanael. Pero dice que allí estaba cuando Juan el Bautista señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado, hermanos queridos. ¿Pero por qué? ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? Muchas veces pudiéramos pensar por el prejuicio, ¿y cómo puede ser el remanente de Dios? Esa gente que se congrega allí en una casita. Ay, miren el lugarcito donde vive el hermano y la hermana con su hijito. Una habitación con una salita. ¿Saben qué era Nazaret? Nazaret era el barrio más humilde. No más humilde. Era el barrio más peligroso de la época, por así decirlo. Era una zona roja. Había delincuentes. Era una favela, lo llaman en Brasil. Una favela. Era una favela. Ahora acá le dicen cantegriles, ¿qué le dicen, hermano? Despectivamente. En Montevideo dicen cantegriles. Hermano, cuando Natanael ve que Jesús era de Nazaret, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Será que no hay siervos e hijos de Dios en los lugares más terribles y más zona roja de este país? Amén que sí. Hermanos, allí Dios tiene almas sinceras. Y Dios está llamando a esas almas sinceras. Y de esas almas sinceras, de esos lugares, el Señor ha levantado siervos de Dios que están glorificando el nombre del Señor. Y el Señor ha de llamar muchas almas de allí. Amén que sí. De esos lugares el Señor ha de llamar muchas almas. Por eso, hermanos, el prejuicio que tenía Natanael le impidió acercarse a Jesús a pesar de estar en ese momento en ocasión del bautismo de Jesús. Y fíjense que dice un poquito más adelante, ¿podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y trabajo? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús porque el mensaje de Juan le había convencido su corazón. Natanael había aceptado el mensaje de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el que estaba de predecesor de Jesús. Juan el Bautista estaba preparando el camino para la venida de la primera venida de Jesús. Y tú y yo hoy somos llamados a venir en el espíritu y el poder de Elías, en el mismo espíritu con el que vino Juan, para preparar el camino para la segunda venida del Señor. A eso nos está invitando el Señor. Por eso tenemos que hablar, no podemos callar. Por eso tenemos que proclamar este mensaje, darle a conocer al mundo este bendito mensaje de la segunda venida de Jesús. El triple poder del triple mensaje angélico tenemos que darlo a conocer al mundo. Hermanos, el prejuicio es enemigo de nuestra fe muchas veces. El prejuicio nos hace acabar nuestra fe. Y el mismo prejuicio puede hacer
acabar con nosotros. Cuando nos preguntamos, ¿y por qué no me acerco, no llego? Porque pensamos que sencillamente otros campamentos pueden tener la razón. Hermanos, si es por el dinero, si es por el lujo, si es por la grandeza, entonces los del Islam son los que tienen la razón, porque tienen los mejores templos, tienen los mejores lugares para adorar. Muchas veces los preconceptos, los prejuicios, las multitudes, el contexto que nos rodea, nos está impidiendo llegar a los pies del Señor Jesús. Hagamos como Zaqueo, hagamos como Natanael, finalmente. Zaqueo dijo, la multitud para mí no va a ser un impedimento. Así que se subió en un sicómoro y en ese árbol desde allí dijo, por aquí va a pasar Jesús. Y yo no me quiero perder la bendición de entregar mi corazón a Jesús. Y Zaqueo se subió ante ese árbol. Y una vez estando allí en ese árbol, Jesús pasó por allí. Jesús que conoce nuestro andar. Jesús que conoce nuestros sueños. Jesús que conoce nuestras necesidades. Jesús que conoce cuáles son nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros sinsabores. Cuando Jesús iba pasando, Jesús sabía que Zaqueo estaba allá arriba. No cae una hoja sin que Dios lo sepa. No cae un cabello de nuestras cabezas sin que el Señor lo sepa. Si Él sabe, dice la palabra, cuántos cabellos hay en nuestras cabezas, sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y necesitamos la salvación. Necesitamos de Jesús. Y por necesitar de Jesús, entonces, tenemos que aceptar el llamado. No dejemos que las multitudes se abalancen contra nosotros, sino que démosle la oportunidad al Señor para que Él haga maravillas en nuestras vidas. Si le damos la oportunidad al Señor, el Señor entonces va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Hermanos queridos, el prejuicio no puede ser un impedimento para nosotros. Y quiero leer allí en la misma página 113 de ese mismo libro, El deseado de todas las gentes. Y fíjense cómo dice el registro sagrado. Quiero leerlo. Natanael se había retirado a un tranquilo huerto. Natanael no quiso que el prejuicio inundara su vida. Natanael no quiso que el prejuicio acabara con su fe. Y una vez Natanael haber hecho su experiencia de aceptar el mensaje de Juan el Bautista, dice que se retiró a un lugar tranquilo. Y cuando se retiró a ese lugar tranquilo en el huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías, estaba rogando a Dios que si él que había sido anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un Salvador. ¡Qué maravilla! Natanael, hermanos queridos, y nosotros deberíamos seguir su ejemplo. No se fue ante los rabinos, no se fue ante los grandes de la época para preguntarles si realmente ese Juan el Bautista era el que había de venir, o si ese Jesús al que estaba anunciando Juan el Bautista era realmente el Salvador. ¿Qué hizo Natanael? Dice el deseado de toda la gente que se retiró a un lugar apartado y se puso a orar. El Señor, ilumíname. Señor, dame de tu Santo Espíritu. Señor, yo quiero entender si ese Jesús, ese personaje que está hablando Juan el Bautista, realmente es el Salvador del mundo. Si es el Mesías al que tú prometiste allí a través del profeta Isaías que había de venir. ¿Cuánta gente te dice, yo le voy a preguntar a mi pastor? Si mi pastor me dice que vaya, yo voy. Si mi pastor me deja estudiar contigo, yo estudio. Y no hacen su experiencia personal con el Señor. Si Natanael se hubiese dirigido a los rabinos, hermanos queridos, los rabinos le hubiesen dicho, no te juntes con esa gente. Esa gente es extremista. Esa gente es peligrosa. Esa gente va a causarte problemas. Pero Natanael le clamó al Señor, al Dios eterno, y el Señor le respondió. Hermanos queridos,
el Señor le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe fue el primero a quien Jesús le dijo, sígueme. Inmediatamente Felipe quiso compartir el gozo que sentía de esta buena nueva con su mejor amigo, que era Natanael. Y por eso cuando Felipe acepta el llamado y le dice, sígueme, quiso compartir la buena nueva. Y hermanos queridos, Felipe sabía dónde encontrar a su amigo. Era el lugar donde ambos oraban. Felipe también oraba al Señor. Y así que entonces llegó hasta aquel lugar donde ambos oraban. Y yo digo en esta hora, bienaventurados aquellos que tienen amigos cristianos, donde sacan tiempo también para orar, para compartir la palabra. Porque a veces podemos tener amigos, pero esos amigos no son una influencia espiritual para nosotros. No nos ayudan en nuestra edificación de nuestro carácter, nuestro crecer del día a día. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento que es para vida eterna. Hermanos queridos, allí, debajo de la higuera, dice el registro sagrado, oraba Natanael debajo de la higuera, y allí es donde se rompen los prejuicios. Es cuando tú te pones en oración pidiéndole al Señor por sabiduría, por iluminación, por conocimiento, donde el Señor te va a confirmar y el Señor te va a decir por el qué camino andar. El Señor quiere que dejemos las barreras. En la página 114 del mismo libro dice el registro sagrado, hemos hallado a aquel, le dice Felipe a Natanael, su amigo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Lo leemos allí en el versículo 45 del mismo capítulo 1. Pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe era aún vacilante. Añadió con cierta duda, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael, y ahí fue donde Natanael le exclama y le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Será que de allí puede salir algo bueno? Y entonces allí es donde se le extiende esa invitación. Ven y ve. ¿Cuántos prejuicios? ¿Cuántas dudas? Él vivía en Caná de Galilea, que estaba a pocas distancias de Nazaret, y sin duda conocía la impiedad de ese sitio. Natanael conocía que Nazaret era una aldea que tenía mala fama, era zona roja, como decíamos hace un momento. Y al escuchar que Jesús provenía de allí, otra vez el prejuicio se interpuso como enemigo de la fe. ¿Cuántas veces el prejuicio pudiera levantarse entre nosotros como enemigo de la fe? Esta persona es esto, esta persona es aquello. Y ese prejuicio nos pudiera impedir que le demos la oportunidad para que esa persona pueda avanzar en el crecimiento de la obra. Hermanos queridos, el prejuicio es lo que no permite que tus actitudes vayan acorde con las de Dios. Es la palabra que más tiene divididas a las personas, el prejuicio. Constantemente prejuzgamos al otro, al que llega, al que tiene problemas, al que tiene posesiones. Y cuando esté prejuiciado o estos prejuicios, nunca vamos a lograr ver lo bueno de la otra persona. Porque muchas veces miramos las malas cosas de las personas. Y usted puede ver en una hoja blanca un puntito negro. Porque muchas veces miramos los errores de las personas y no las cosas, las cualidades que pueda tener esa persona. Una persona puede haber hecho 1000 cosas buenas, pero hizo una cosa equivocada y se arrepintió y queda marcado por esa cosa mala que hizo. Los prejuicios, hermanos. Felipe se detuvo a argumentar a su amigo acerca de Jesús. Él no se detuvo allí a argumentarle.
Sencillamente le invitó y le dijo, ven y ve. Y es nuestro trabajo. Vengan y miren. Vengan y evalúen. Vengan y hagan su experiencia. Dennos la oportunidad de mirar y escuchar por nosotros mismos que hay Dios en Israel. Que hay palabra de vida para vida. Que el Señor está en este lugar. Hermanos queridos, es la invitación que el Señor nos hace también a nosotros. Cuando Jesús vino a Natanael, ya lo leímos en el registro, y vio que se acercaba, ¿qué dijo Jesús de Natanael? He aquí un verdadero israelita en quien no hay tropiezo. ¿Y qué pasó? Antes de que Felipe te llamara, le dijo Jesús, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y hermanos queridos, miren lo que dice el registro. Esto fue suficiente. Más que suficiente para Felipe, para Natanael. Y dice el registro en la página 114, esto fue suficiente. El Espíritu Divino había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, que le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque preso de la duda y sediento en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad. Y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que había traído a Jesús y le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, que esa sea nuestra experiencia, que nosotros podamos tener un contacto personal con Jesús y podamos decir como Natanael, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Natanael, hermanos, quedó asombrado al descubrir que su vida estaba abierta ante la majestad del cielo, que conocía lo más recóndito de su corazón, y que no fue que Jesús iba pasando por allí y lo vio debajo de la higuera, sino porque Jesús conocía lo más y conoce lo más profundo de cada uno de nosotros. Amén. Hermanos queridos, el Señor le dijo a Natanael, cosas mayores que estas vas a ver. Y el Señor quiere que nosotros cosas mayores podamos ver. Porque te dije que te estabas debajo de la higuera, por eso crees. Jesús le dijo, cosas mayores que estas vas a ver. Y hermanos, si nosotros no le hacemos caso a los prejuicios, si nos ponemos en las manos de Dios, si dejamos que el Espíritu de Dios realmente nos dirija, cosas mayores vamos a ver, porque el Señor ha prometido también para nosotros la vida eterna. Vida eterna, es la promesa del Señor. Ahora el Señor nos invita, ven y ve. Hagamos una experiencia personal con el Señor. Hoy Dios quiere tener una experiencia con cada uno de nosotros. Y si le damos la oportunidad al Señor de hacer una experiencia con Él, entonces vamos a ver cosas mayores. Ven y ves la invitación del Señor. Y cuando vamos a Jesús tal como somos y entregamos nuestros corazones manchados a Él para que Él nos haga diferentes, el Señor sencillamente va a entrar. Porque dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No dejemos que el tiempo se vaya a la eternidad. Hermanos, el tiempo se está yendo rápidamente a la eternidad. Y el registro sagrado dice, no retengamos lo que a Dios le pertenece. Somos comprados por precio. Y le pertenecemos doblemente al Señor. Le pertenecemos por creación y le pertenecemos por redención. Nuestras vidas son del Señor. Entonces, la invitación del Señor es la misma que le hizo Felipe a Natanael. Ven y ve. Ven y ve. Y cuando miremos al Señor, vamos a gustar que es bueno, que es agradable estar en la presencia del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el versículo que leíamos de Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Vayamos a Jesús.
pero vayamos a Jesús con corazón dispuesto a hacer su voluntad, con corazón dispuesto a obedecerle, a amarle, a caminar en el día a día con Él. Dios en su gracia pueda bendecirnos en esta mañana y que nos pueda dar su Santo Espíritu para que podamos caminar con Él. Amén.